Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. El optimismo, el agradecimiento, el perdón, la felicidad, la gentileza se han podido demostrar que envejeces más lento. Una de las cosas que todo el tiempo me preocupa es el dinero. Entonces yo dije, ya, a ver si en mayo yo tengo el dinero suficiente para pagar todas mis cuentas, ya no me voy a volver a preocupar por dinero. Se acabó, ¿no? Y entonces llegó mayo y pagué mis cuentas y entonces dije, perfecto, ya no. Pues fue a partir de junio que empezó horrible la situación. Mucho escuchamos hablar del autoconocimiento y que hay que trabajar en el autoconocimiento para crecer como persona, pero poco nos cuestionamos a ver qué implica eso del autoconocimiento, qué áreas de mi vida, qué sí, qué no. ¿Quieres saber un poco más de esto? No te vayas, escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más del podcast Vive Más Libre. Yo soy Iván Martz y hoy con un tema que, a mí me encanta, me apasiona y un invitado que estoy seguro que nos va a aportar muchísimo sobre el tema del autoconocimiento. Él es Cuau Arau, es psicoterapeuta, experto en desarrollo humano, conferencista de alto impacto con más de 19 años de experiencia profesional, trainer, coach y máster en programación neurolingüística, autor de modelos y materiales para el desarrollo integral del ser, así como docente e investigador universitario en alta dirección. Cuau, gracias por aceptar esta invitación. Encantado, Iván, de estar aquí. Pues hablemos de autoconocimiento. A ver, de entrada, porque es un tema como hablar de autoestima, ¿no? O sea, autoestima, autoconocimiento, pero ¿qué es eso? ¿Qué definición nos darías tú de lo que es el autoconocimiento? Bueno, primero creo que podríamos tener dos definiciones para saber de qué estamos hablando. Hay un como autoconocimiento que tiene que ver con buscar algún mapa, como cuando conoces tu tipo en el enneagrama o en tu numerología o tu signo del zodiaco o así, que está bien, son mapas. Muchas veces algunos nos llaman más la atención que otros. Yo tengo ya muchos años enseñando uno en particular que se llama endotipos, que me encanta porque es una tipología corporal. Okay. Entonces, por rasgos físicos sacas el tipo de la persona y como es temperamental, estará presente en su vida toda la vida. Sí, entonces, eso es lo que es algo que se queda que siempre está. Okay. Y a diferencia de, no sé, la astrología, pues necesitarías tener más datos de la persona. Aquí no los necesito. Okay. Pero la astrología a lo mejor me otorgaría temas predictivos, ¿no? Ajá. Este año tu enfoque va a estar en esto, tu trabajo. Y aquí no. Aquí nada más te dice el cuerpo hacia dónde se mueve. ¿Como rasgos de la personalidad o qué? Rasgos temperamentales y entonces son como apetencias. Por ejemplo, si eres matutino, nocturno, ¿qué emociones son las más frecuentes? ¿Con quién tiendes a comunicarte mejor? ¿Con quién te gustas más? ¿Qué tipo de comida te favorece, se te facilita, se te antoja? ¿Cómo eres en términos de pensar mucho o de sentir mucho o de actuar mucho? Cosas así. Y entonces son una serie de tendencias. No es que sea un destino, no es una obligación. Además dice, tiende a... Es una inclinación. Es una inclinación. Bueno, entonces a mí me gusta mucho ese tema y te digo, yo enseño desde hace muchos años este modelo de endotipos y sé que es fascinante, pero a veces me gusta aclarar que el autoconocimiento puede tener otra connotación y es más bien una práctica de vida. Es decir, no es algo que empiece, ya tomé el curso 3 y ya es el nivel avanzado y ya acabé, ¿no? Sí. El autoconocimiento tiene más que ver como con un interés en el cual decides que en todo momento parte de estar presente en el aquí y en el ahora sea mantener un poco de tu atención viendo hacia ti. Porque normalmente tu atención está volcada hacia el exterior, hacia los otros, hacia los eventos, hacia la circunstancia. Y pocas veces estamos observando qué pasa en nuestro corazón, en nuestra mente. Como que normalmente para hacer eso tenemos que hacer un alto total, ¿no? Entonces digo, voy a meditar media hora. Entonces esa media hora estoy adentro. Y medio, luego, ¿no? Y medio adentro. Pero luego ya no. Entonces, para mí, estos mapas
como endotipos o cualquiera de estos, son muy útiles, como cuando vas a un lugar y un mapa te ayuda a ubicarte, pero la experiencia de tu mismidad no te la va a dar nunca el mapa. Ujú. Entonces, el autoconocimiento es más bien un interés que de pronto surge y que en su práctica requiere de que tengamos una parte de nuestra atención atenta a nosotros cotidianamente, Ujú. ¿no? En cualquier circunstancia. Sí. Sobrio o borracho, de día, de noche, acompañado o solito, Ajá. ¿no? Y entonces te va invitando a que empieces a observar todos los matices que tiene esta cosa tan compleja que es el ser humano. Sí. Y ver cómo también se va transformando, porque aparte tú podrías decir, a ver, si ahorita no sé, durante los siguientes 3 meses me pongo a escribir todo lo que sucede en mí, todos los pensamientos, todas las emociones, todo lo que yo siento, mis horarios, mis comidas, me hago exámenes y todo, dentro de un año son otras Va a cosas. cambiar. No importa, no podrías adelantarlo, ¿no? Es dinámico. Me voy a enfocar 3 meses y así ya el resto del año no voy a observar nada. Ajá. Pues no vas a conocer a ese otro, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que a mí me parece fascinante. Sí me gustan los mapas, pero no confundir el mapa con el territorio. Ok. El mapa te facilita un vocabulario, Ujú. pero luego hay que observar eso que estás distinguiendo, ¿no? Ujú. Y vivir en eso, porque además eres la única persona que puede explorar ese territorio, ¿no? En la parte que me llama la atención esto de estarse, tener esta capacidad de observarte constantemente, porque ciertamente es como, a ver, date la pausa, date el Ajá. tiempo, etcétera. ¿Cómo se desarrolla el tener esa atención volcada hacia adentro sin perder de vista, obviamente, lo que estás viviendo, lo que sucede, etcétera? Porque normalmente estamos por cultura, educación, qué sé yo, volteando a ver pues lo que opinan los demás, lo que hacen los demás, cómo me siento yo respecto a eso. Pero esta parte me llamó mucho la atención de estar en constante atención hacia ti. ¿Qué es eso y cómo se come, digamos? ¿Cómo se ¿no? come? Bueno, primero pongámosle un nombre. Entonces se le llama autoobservación, Ujú. ¿no? La autoobservación, a diferencia de la introspección, es dividir tu atención en los dos territorios, porque en la introspección me voy adentro, ¿no? Ujú. Entonces, aquí el chiste es mantener una parte observando cómo me siento, qué pienso o algo, porque Sí. no puedes observar todo. Tienes un poco que decidir a dónde le vas a poner esa atención. Ok. Y el resto estar lavando los trastes o jugando cartas o Ujú, ujú. ahorita tú y yo platicando, ¿no? Es como la misma metodología que harías para aprender a hacer mindfulness o a meditar. Primero, un día tiene que tener sentido para ti, así de es cierto. No es tan valioso el ejercicio de llevar mi atención adentro si lo excluyo de lo que está pasando. Ujú. Porque es como, haz de cuenta, yo siempre hago esta broma, pero es como ir al retiro del perdón, ¿no? Entonces todos ya van perdonando en el camino, ¿no? Vas a estar preparándote. papita, porque de eso se trata. Y ya voy a llegas perdonar y- a mi papá, voy a Ajá. perdonar al perro porque no sé Y qué. ya está bien fácil porque llegas y todo el ambiente se presta a eso y entonces hacen un ejercicio y lloran y todo, ya todo el mundo perdona. Pero a ver, perdona en la chamba o perdona cuando la persona te está Ajá. faltando al respeto. Sí. Entonces, lo interesante sería que en vez de que sean como universos tan separados, la introspección y la práctica de estar en la vida cotidiana, empezar a incluirlos. Entonces, de pronto, primero tiene que tener sentido. Así de, Así oye, que pues sí, me late. suena lógico. Ujú. Suena lógico que si mantengo una parte de mi atención en mí, además de que voy a estar conociéndome, voy a tener ciertas ventajas, porque normalmente las cosas de las que me arrepiento porque las hice porque no me di cuenta, ¿no? Ajá. Que reaccioné. Sí. Entonces, si mantengo la autoobservación, como si estoy presente, seguramente me voy a cachar antes Ujú. del gasto innecesario o Ujú. antes de gritarle a no sé quién o antes de, ¿no? Entonces, Sí. hay muchas ventajas. Entonces, primero eso. Y segundo, pues como en la meditación es, te lo propones. Hay una anécdota, hay un psicólogo místico que se llamó Ouspensky y él habla mucho de la autoobservación. De hecho, de ahí lo conocí. Ok. Y Ouspensky dice que un día se va a hacer el súper, ¿no? Va a la tienda, va comprando las cosas y de pronto tiene esta sensación, como a todos nos ha pasado así, de que, ay,
algo se me está olvidando Algo y me no falta. se trajo la lista, ¿no? Ajá. La dejó en la cosa. Uy. Y entonces vuelve a pasar por todos los pasillos del súper y dice, no, ¿qué era, no? ¿Qué tenía que llevar? No, Y todo. regrésate para ver si te acuerdas. ¿no? Ajá, y entonces ni modo, pues paga y ya llega a su casa. Y cuando agarra la lista, se da cuenta que hasta abajo de la lista puso ir al súper y acordarme de mí mismo. O sea, que se había propuesto, mientras vaya al súper voy a aplicar Ok, la técnica ok. pero se le fue el cassette. Ok. Entonces él contaba, pues sí, y vuelves a empezar. O sea, vuelves a decir, ok, la siguiente media hora o mientras esté en la comida voy a estar atento a mí mientras estoy comiendo y te lo vas proponiendo. Llega un momento donde idealmente empieza a ser más común Ok. que Más estés- integrado, ¿no? Ujú, que se vuelva una práctica cotidiana, Sí. ¿no? Estar en presente y en esa presencia dividir ese pedacito. Ujú. Bueno, ya nomás para cerrar como de las ventajas, ¿no? Entonces, no nada más es un tema de que me va dando datos sobre mí mismo, sino empieza la famosa autogestión, que esa sería otra palabra importante, Sí, ¿no? sí. Para yo poderme conducir a mí mismo, el prerequisito es que esté. Si no estoy, pues se maneja solita la máquina, ¿no? Claro. El piloto automático. Y luego no es te quejes a dónde buenísimo. te lleva, ¿no? Totalmente. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues empiezo a estar más presente en mí y empiezo a poder tomar decisiones reales y empiezo a poder hacer experimentos también. Ujú. Y por decir, ¿no? Ahorita estoy leyendo un libro que se llama La biología de la gentileza. Ok. Está muy padre. Lo interesante del libro es que lo escribe un monje psicólogo acompañado de una genetista de Harvard. Ujú. Y pues es raro, ¿no? Que se unan esos dos. Sí. Y lo que aporta el tema del genetista es que resulta que efectivamente el optimismo, el agradecimiento, el perdón, la felicidad, la gentileza se han podido demostrar que envejeces más lento. Ok. Que el telomerón, que es una Sí. parte que protege a los genes, se sostiene y se mantiene más íntegro durante los años cuando las personas experimentan Están eso, ¿no? en esa vibración, digamos. Entonces, ¿no? yo leo esto y digo, a ver, pues, ¿cómo me hace sentir cuando estoy muy pesimista? Y lo voy a contrastar con cómo me hace sentir andar muy optimista. Y puedo hacer el experimento, porque si estoy en autoobservación, puedo decir, a ver, intencionalmente voy a pensar lo Ujú. peor que puede pasar todo el día de hoy, el día de mañana. Voy a Ajá. estar muy pesimista. Sí. Entonces se vuelve divertido porque tienes una presencia Ujú. como para decir, a ver, ¿qué pasa si muevo esto? ¿Y qué pasa si quito lo otro? Y Ujú. estás como en un hacking de tu mente, Sí. ¿no? Porque estás presente. Oye, al hablar de esto me viene la idea de entonces, o sea, somos algo más que lo que creemos, porque digo, autoobservarte, o sea, ¿cómo me salgo de mí? ¿No soy yo? ¿No soy la mente? ¿O cómo nos convertimos en un observador que pueda incluso decirme, oye, Iván, te estoy observando y aguas con esto? O sea, Claro. ¿hay una división o qué pasa? O como se haría mucho en temas de meditación, decir, bueno, ¿y quién es el que observa? O sea, Ajá. cuando digo que me observo a mí mismo, ¿a quién me refiero? Exactamente. Si soy ¿no? Entonces, ¿Cuál de los dos me soy está yo, no? viendo? Ajá. Bueno, entonces vamos por un mapita. Los mapas para eso sirven, como para poderle dar al intelecto una respuesta, ¿no? Sí. Vamos a pensar una manera de entender a las personas. Voy a ir como de la superficie hacia adentro. Ujú. Entonces voy a pensar que hasta afuera, lo más evidente, lo que todo el mundo ve, es la personalidad, Sí. ¿no? Y la personalidad también es las conductas. Eso ¿Cómo sería se otra comporta manera. la gente? Ajá, lo que podemos constatar además, ¿no? Sí. Tú puedes ver si alguien es puntual o no, punto, Ujú. porque es un hecho, ¿no? Ujú. O si, fíjate, ahora en una de los proyectos que estoy trabajando con empresas, les hacemos dinámicas que son en Zoom, que se meten ahí, que están ahí participando de manera dinámica, pero ellos no saben que tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que al final nos hace un reporte Ok. de con qué emoción estuvo participando cada quien. Entonces nos dice el participante número 1 estuvo tanto por ciento del tiempo molesto, otro rato estuvo aburrido, luego estuvo contento y nos saca los porcentajes Solo de todos. con tenerlo en el Zoom ya captó todo esto. Porque ve la cara. Ok. Entonces, hablando de la personalidad, pues a lo mejor alguien dice, yo en mi interior, muy dentro de mí, estoy siempre feliz. Pues no parece. ¿no? O sea,
Sí, Si tú yo dirás, me baso pero... en tu personalidad, Claro. la personalidad se ve, ¿no? Y es la fachada, es la máscara externa y es la representación final del personaje. Sí. Entonces, también podríamos llamarle el ego, ¿no? Entonces, podríamos decir, aquí está el personaje ese que normalmente creemos que somos y que defendemos y al cual le damos mucha importancia, ¿no? Este personaje, esta máscara, se sostiene de dos elementos más. Uno, y quizás el que normalmente más le afecta, es la memoria. Entonces, mi personaje tiene que ver con mi historia. Sí. Entonces yo tengo una historia, tengo una serie de cosas registradas y entonces esta memoria puede justamente echar a andar al piloto automático al fin que ya he respondido tantas veces a tantas cosas que básicamente tengo respuestas ya para en base casi todo. A lo aprendido, yo sigo funcionando con eso. Sí, y si te pones a pensar como adulto, ¿qué cosas así realmente nuevas te tocan en el día a día de un año? Pues muy raras. Muy raras, porque hasta si, por ejemplo, a lo mejor nunca te has subido un crucero, pero sí has visto en la tele el crucero del amor. Sí. Entonces, has visto a gente en un crucero y has visto que se sacan una piña colada y que van en box. Entonces, aún si nunca has sido un crucero, muy probablemente tienes como una conductas de referencia en tu memoria y las puedes echar a andar. Quizás sean un poco diferentes, pero justamente cuando decimos los niños son mágicos, son espontáneos, ¿no? Pues sí, pues no tienen experiencias. No traen tanta memoria. Ajá, ¿no? Pero no es que lo elijan, ¿no? No es que ellos suelten la memoria. Decido ser así. No tienen. Entonces, para un niño, ir por primera vez al mar, pues es muy sorpresivo y les llama mucho la atención y reaccionan espontáneamente, pues sí. Pero si van varias veces, al ratito ya van a tener su rutina. Claro. Entonces, tenemos la memoria, tenemos... digamos que todo lo aprendido y a eso en psicología le llamaríamos el carácter. Entonces está la personalidad que tiene una primera parte que es el carácter, que es todo lo adquirido, todo lo que hemos ido introyectando por experiencias, por aprendizaje formal, por aprendizaje informal, las caricaturas que vimos, el contexto, la familia, todo eso, ¿no? La otra cosa es el cuerpo, el vehículo. Entonces, el vehículo, ahí es donde entran los temperamentos, pues también le van a afectar mucho a la personalidad. Entonces, hay cuerpos más acelerados que otros, hay cuerpos más nocturnos, otros más matutinos, cuerpos que son más jariosos sexualmente, cuerpos que son más tranquilones sexualmente. Y este cuerpo, por ser el vehículo, pues también importa porque es como... pues tu auto, ¿no? Sí. O sea, si tú tienes un auto pequeño, pues a lo mejor te gusta porque te puedes meter ahí en los rinconcitos y en un espacio chiquito te estacionas, pero no puedes cargar mucho peso y no puedes jalar un remolque. Entonces, cada vehículo tiene sus ventajas y sus desventajas, tiene sus talentos y es el otro elemento. Entonces, normalmente decimos carácter y temperamento dan la personalidad, ¿no? Se suma el tipo de vehículo que traes más la memoria, la biología más lo mental se suman y haces a esta entonces, persona. Carácter y temperamento construyen tu personalidad. Están como a la par, ¿no? Uno es el hardware y el otro es el software, ¿no? El hardware es el carrito que traigo. Si yo fuera Mac, no es lo mismo, soy PC. Sí. Pero luego el sistema operativo, pues puede ser Windows, puede ser Linux, puede ser. Entonces, el temperamento es el hardware. Ajá. Ok, o sea, ese ya viene. Ya es, y lo más que puedes hacer es aprovecharlo. Ok. Pero es tu genética, ¿no? Es tu carrito. Sí. El otro no. El otro es muy curioso porque el carácter todo es aprendido y por lo tanto todo es modificable. Pero normalmente lo vivimos como que no. Así es su carácter y siempre ha sido así. Y aparte de eso que decimos de no hay que hablar de religión, política y fútbol porque la gente se pelea, son puras cosas del carácter. Porque pues no le iríamos al equipo de fútbol que le vamos si hubiéramos nacido en otro país. Claro. Es aprendido, ¿no? No hay ningún gen que diga que somos Chivas o que somos Atlas. No, ¿cómo podría, no? Bueno, entonces, tradicionalmente, con el puro carácter y el temperamento, sale la máscara y es una combinación. Es decir, en la práctica, tú dirías, a ver, ¿con qué parte decido qué como? Entonces, si yo abro el refri y me como lo que se me antoja, fue el cuerpo, fue el temperamento. Pero si yo abro el refri y digo... ¿Qué me dijo la nutrióloga que me tocaba? No, que 2 huevitos con una calabaza, no sé qué. Entonces estoy comiendo por carácter. ¿No? Por aprendizaje. Sí, por la memoria. Entonces tengo estos dos y hacen lo suyo. Pero sería muy triste que nada más fuéramos eso porque
pues diríamos somos esclavos. Sí. O decide melón o sandía, ¿no? o diría Freud, el id o el super yo. Sí. Y ya, y ni modo, tú nada más eres un esclavo de dos perros, ¿no? El perro de la azotea y el perro de abajo y te están ladrando los dos y pues le haces caso. Entonces justamente el humanismo añade un personaje que es el ser. Sí. ¿No? Y entonces decimos, bueno, pero ¿quién es el que habita y que le da vida a ese cuerpo? Uh-huh. ¿Quién es el que tiene acceso a ese archivero mental de la memoria? Y en un momento dado, ¿cómo te explicas que a veces una persona toma una decisión que ni viene de su temperamento ni de su carácter? Que, uh-huh. Es que somos libres que puede ser, por ejemplo, en casos donde en una familia con circunstancias iguales, dos personas, dos hijos, por ejemplo, reaccionan distinto. ¿Ahí aplica? Ajá. O sea, habría que ver cuál fue la reacción para ver si simplemente eran alternativas que tenían ante la familia. Uh-huh. Pero a lo mejor los casos más extremos son cuando alguien da la vida por salvar a alguien más. Okay. Entonces dices, bueno, su instinto le debió decir, no, te vas a morir de modo, que se muere el otro, uh-huh. ¿no? No tenía por qué ayudarlo si no era una persona que le favorecía, ¿no? Dentro de su carácter no tenía un tema así de es el jefe de la empresa, lo voy a salvar porque entonces me va a dar mucho dinero. Sí, era que a veces, ¿no? Tenemos algunas respuestas que son como de un observador, uh-huh. que van más allá de lo que teníamos en nuestra experiencia y de lo que teníamos en nuestras inercias biológicas. Sí. Y yo tuve esta inclinación. Uh-huh. Entonces podemos añadir un elemento que sería el tripulante, ¿no? Uh-huh. ¿Quién es el ser? Porque la mente no es el tripulante, es la memoria. Sí. Entonces no es, ¿no? Tiene que haber un testigo, tiene que haber un observador. Y normalmente cuando meditamos, y eso es justo la parte que empezamos a reconocer, digo, bueno, ¿quién es el que cuando yo digo, le pongo atención a la planta de mis pies y empiezo a sentir la planta de mis pies, sé que no estoy pensando en la planta de mis pies, uh-huh. porque pensarlo es decir las palabras, me da la impresión de estar ahí. Sí. Entonces, ¿qué de mí se desplazó? ¿No? Sí, ¿Qué es esto que se llama atención y que se mueve? Entonces, el ser, el alma, podríamos decir como en términos católicos, uh-huh. Es este elemento que tiene la libertad de elegir ante las opciones que le brinda el cuerpo, las que le brinda la memoria y también su propia intuición. Sí. Y si le diéramos un empujoncito más, tendríamos que añadir el espíritu. Y el espíritu finalmente sería como la parte de nosotros que no está separada del gran espíritu. Ok, entonces ahí hay una diferencia entre alma y espíritu. Estaríamos imaginando el alma como un pellizquito de energía, de luz espiritual, okay. uh-huh. y al espíritu como la única cosa que realmente existe, ¿no? Y que en cierta medida, de una manera que no nos podemos imaginar, a la vez somos nosotros, pero a la vez es todas las cosas. Entonces ya no puedes hablar como de una individualidad. De algo separado, sí. Entonces, en este proceso del autoconocimiento, no es lo mismo con qué parte de ti te estés identificando y cuál es la parte de ti que estás explorando. O sea, es dinámico. A veces puedo estar desde el carácter, desde el temperamento, a veces más conectado con la parte espiritual, etcétera. Ajá, sí. Cuando hablamos, por ejemplo, en los niveles de madurez de un ser humano, una vivencia transpersonal, uh-huh. y es cuando una persona es capaz de ver a su ego como un personaje y ya no está identificado con él. Como te sales de ti y ves, ay, oye, esto, o sea, por decirlo de cierta manera, sí. O sea, es como cuando yo me doy cuenta que yo no soy Cuautli Arau. Cuautli Arau es el rol, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y tan es así que a fuerza un día se va a morir. Sí. Entonces, lo que yo soy no se va a morir. Sí. Y entonces, al hacer esa distinción, tengo que decir, ok, entonces me puedo divertir con Cuautli. Okay. Me puedo divertir, lo puedo usar, puedo aportar. Exacto. Y entonces, si yo estoy más identificado con el ser que con la personalidad, uh-huh. la personalidad se vuelve un medio, se vuelve un recurso y uh-huh. todo. Pero, por ejemplo, si alguien lo critica, pues sí. no me afecta porque
es como No soy si yo yo. critico tu auto. Sí. Entonces tú dices, bueno, pues sí, si tiene eso o no tiene, o se lo voy a arreglar. No, pero pues qué no te lo lástima tomas que no te personal, guste, ¿no? Sí, o qué lástima que no sea el indicado para esto. Claro. Pero listo. En cambio, mientras más identificado esté yo como con las capas externas, pues me afecta mucho lo que digan, lo que opinen. Y es interesante también observarlo, pero es importante en algún momento de la vida que te caiga el 20 así de, ese es un rol, ¿no? Hay esta como fábula, ¿no? De que esta es una señora que está dormida y en su sueño de pronto sueña que se muere y sueña que llega al cielo y sueña que llega hasta adelante en la fila y está San Pedro. Y entonces San Pedro le da la bienvenida y le dice, hola señora, bienvenida, ¿quién es usted? Y entonces la señora le dice, pues soy Margarita, no sé qué, ¿no? Y entonces le dice, no, pero no le pregunté cómo se llama, sino que ¿quién es? ¿Quién es? Ajá. Dice, pues soy la mamá de Juanito y Pedrito, Ajá. ¿no? Todos me conocen así. No, pero no le pregunté de quiénes eran sus hijos. ¿Quién es? Pues soy la maestra del pueblo. No le pregunté su actividad. ¿Quién es? ¿No? Pues soy la esposa de no sé quién. No le pregunté con quién está. Y así, ¿no? Sí. Entonces esta mujer, por más que trata de responderle, No da una. Y entonces en un momento dado se despierta como aterrada de esta pesadilla y de pronto se da cuenta, no puedo responder a la pregunta más elemental que existe, ¿no? Sí, totalmente. ¿Quién soy? Sí. Mi maestro, uno de mis grandes maestros, Alfonso Ruiz Soto, terminaba esa historia diciendo que salió corriendo al puesto de periódicos y compró la revista. ¿Y tú quién eres? ¿No? Así que ya con eso quería resolver ahí en un test, ¿no? En un quiz o algo. Bueno, es una idea interesante considerar que la respuesta a esa pregunta es más un estado que una frase. Ok. Tiene que ver con algo que tú sabes cuando estás presente en tu ser. Ya. Cuando tu atención se sitúa en el ser, en el alma o en el espíritu, esa es la respuesta. O sea, tú sabes que esa es la respuesta. No es un algo, no es una forma, no tiene un nombre, no tiene una edad, no tiene una referencia, no es en función a otra cosa. Entonces, mientras tú, para responder quién soy, tengas que usar referencias, te estás refiriendo al personaje. Sí. Forzosamente, ¿no? Sí. Entonces, por eso me parece fascinante el autoconocimiento. Claro. Porque es como, wow, o sea, puedo meterme más y más y más y un poco estoy explorando al universo a través de mí, ¿no? Y estás ahorita hablando de estos niveles, ¿no? Donde estoy con el personaje, estoy con el intermediario, estoy en el hardware, en el software y depende, tú dijiste, con qué te identificas más. Creo que en este momento, en esta sociedad, estamos mucho más identificados hasta a veces con el hardware, ¿no? O sea, con el temperamento, más bien con cómo te muestras al mundo. Pero cómo viajar a entender que, a ver, sí somos otra cosa, porque de repente creo que ahorita empieza a haber un poquito más de apertura a estos temas. ¿Cómo empezar a identificarnos un poquito más con este ser? Déjame nada más agregar a lo que dijiste para darte la razón. Vivimos en el apogeo del individualismo, en el mejor momento para eso. Y eso nos lleva a identificarnos fuertemente con el ego, con la personalidad, con esto que se ve y con el personaje. Lo cual no es malo. No, ¿qué será la pregunta? O sea, ya decir individualista suena como, qué mal. Pues sí, pero es el momento en el que mejor suena, porque antes era peor. Sí. Fíjate, en los años 40, no estamos hablando hace tantísimo, los años 40 del siglo pasado, pero todavía no pasan ni 100 años, para que tu esposa pudiera ir a un trabajo, tú le tenías que firmar. Tú tenías que ir y decir, bueno, está bien, sí apruebo que, ¿no? Porque tu esposa tú estabas en control, tú tenías eras como casi la potestad. En propiedad de... Estamos hablando del siglo pasado, de los años 40. No se diga antes, ¿no? Antes no. Entonces, la mayor parte de la historia de la humanidad, las familias
decidían todo. Poco a poco se fue moviendo a que un poco la microfamilia y eventualmente la pareja y eventualmente ahora soy yo el que decido. Entonces hoy se nos hace muy obvio decirle a nuestros hijos así de estudia lo que más te guste, pero no era obvio. No era obvio hace 100 años, hace 80 años. Hace 30, 20, sí. No, era, bueno, somos granjeros, pues vas a trabajar en la granja, ¿no? Claro. Y a la vez, curiosamente, había menos, porcentualmente hablando, había menos insatisfacción laboral. O sea, la gente no se quejaba tanto de qué le tocaba hacer. ¿Pero por qué? Porque no tenía opción. Porque no era una opción, porque simplemente se te hacía como lo natural. Bueno, entonces, claro, habría las personas de que no, yo salí de la granja y me fui por el mundo y todo, pero eran la excepción, eran los raros. En cambio, ahora las personas se quejan mucho de sus trabajos, ¿no? Entonces, mi punto es que, por un lado, esto ha sido parte de la evolución social, de lo colectivo hacia lo individual, y es una etapa interesante de la historia de la humanidad, el valor que le hemos dado a la libertad individual. Yo hago lo que yo quiero. ¿Sería parte del camino evolutivo de la humanidad? Pero lo malo es que viene acompañado de entonces no te metas con mi cucu, ¿no? O sea, con los del mar me vale, pero a mí no, y yo tengo mi derecho. A mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y eso nos ha generado muchos conflictos, o los conflictos actuales tienen que ver con eso. Entonces, efectivamente, estamos en una época en que estamos completamente como sociedad identificados con el personaje, le estamos exaltando, le estamos dando un valor extraordinario. Por algo hoy las celebridades, la palabra es influencer, ¿no? Sí. Entonces, eres un individuo que tiene peso sobre los otros. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Y seguramente en algún momento futuro también haremos un movimiento en el que podremos ir soltando esa individualidad y un poco regresar, pero no en el sentido de volver a que entonces la familia decide por nosotros, sino regresar más hacia el origen, al interés colectivo y al interés espiritual. O sea, colectivo, pero no humano. Colectivo como más como de Avatar, ¿no? O sea, como a ver al planeta que necesita y el ecosistema por donde que ya empieza a haber un interés, pero que va a ser interesante ver cómo lo llevan a cabo los seres humanos finalmente, ¿no? Cómo estamos ahí. Entonces, las prácticas del autoconocimiento y todo, de alguna manera nos adelantan a ese principio. A decir, primero, me empecé a conocer en el sentido de entender que soy Sagitario con ascendente no sé qué, y entonces por eso me gusta tal cosa y mi trabajo. Está bien, pero llega un momento donde empiezo a ver como las excepciones o lo que no termina de encajar. O me pregunto, bueno, pues entonces soy un esclavo de las estrellas. Porque todo estoy predeterminado ya, ¿no? O el Mercurio retrógrado. El Mercurio retrógrado era lo que iba a decir. Me tiene fregado y ya valió. Entonces, cuando empiezo a cuestionar eso, doy un saltito y digo, bueno, ¿y qué pasa si yo imprimo una intención, por ejemplo? Astrológicamente este no es un buen momento, pero yo le voy a poner la intención. ¿Cómo es que eso? Pero que haga esta pausita porque se me hace creo que es un tema medular ahorita porque pues hay como el auge de las herramientas, terapias, astrología, numerología, codificación, descodificación, bla, 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 bla. Y de repente es como que ya uno le busca tanto que terminas confundido, ¿no? O sea, le hago caso a los astros, le hago caso al numerólogo, le hago caso ahora al que viene con el método Yuen, Yang, Jing, no sé qué. Y acaba uno entonces peor, ¿no? O sea, perdido. Confundido. Y ahí es donde la pregunta, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo me regreso al lo que importa es, como tú dices, la energía que yo imprima en esto, ¿no? Que no estoy predeterminado. Y que tiene que ver con qué parte de mí es con la que me estoy identificando, justo que me afecten todas esas energías. Sí. Entonces, digamos que al personaje es al que el Mercurio retrógrado lo trae fregado, pues no a ti. ¿No? Entonces, respiro, regreso al presente, estoy observando. En todo caso, mientras tenga yo un cuerpo y mientras esté en este plano, todas esas influencias me sirven como cuando vas remando para agarrar las corrientes y ¿no? Me voy hacia... O sea, favorece para allá, lo aprovecho. ¿No? Pero entonces, no me define. Pueden ser, exacto.
Pero bueno, si yo no estaba a remar hacia otro lado, pues remo y ya, ¿no? O sea, no estoy encarcelado. Sí, porque nada de repente más que dicen es más fácil. que vas con el numerólogo, astrólogo, lo que sea, y te dice, ay, hijo, man, este año, híjole, agárrate, porque como el otro día alguien me decía, es tu año tal y no sé qué. Sí, yo siento que, no, y agárrate, que viene lo peor. Y es que entonces ya uno acaba todo así friqueado y es donde dices, pues, ¿dónde quedas tú, no? O sea, exacto. ¿Dónde estás? Ese... ¿Dónde quedas tú? Es el que te empieza a llevar como otra capita, ¿no? A ver, ¿qué hay más allá? Mira, lo voy a tratar de responder con algo que a mí me ha servido mucho. Un día en Instagram, así nomás dedeando, que me sale ahí un videito de un como coach que empezó a decir algo y me llamó la atención. Después me metí a su curso y me decepcionó mucho y no era de lo que yo pensaba, pero el comercial estaba muy bien hecho. Entonces, lo que el cuate dijo es, dice, nosotros podemos vivir de 3 maneras. La primera manera es to me, ¿no? Entonces, en inglés, to me sería a mí. Entonces, él decía, to me es cuando todo te pasa a ti. Entonces, a mí no me dijeron, a mí no me dieron, es que a mí me enseñaron, es que a mí me pasó. Entonces, él decía, bueno, pues este es el rol de víctima, ¿no? Entonces, todo me pasa a mí y todos contra mí y todos me quieren fregar a mí y todo. Entonces, arrastrado por las circunstancias. Ándale, mareado por la ola. Entonces, esa es una primera forma de vivir, ¿no? Segunda forma de vivir, by me. Entonces el by me, que en español sería por mí, lo que él se refería era, hay este rollo, sobre todo cuando entras al tema de desarrollo humano y así, que es así de que yo soy el arquitecto de mi destino, yo tomo mis decisiones, yo soy responsable, yo me hago cargo, yo soy un líder, yo proyecto mi destino, yo diseño con el secreto y hago, ¿no? Entonces, me pareció primero, bueno, tiene razón, de estar en modo víctima a estar en modo protagonista, pues es mejor. Entre esos dos, sí, claro, ¿no? Sí. Pero lo que me gustó es que primero él exaltó esta idea como para que dijeras, wow, qué diferencia cuando yo me hago responsable, no sé qué. Pero entonces hizo una pausa y dijo, y este vivir by me es muy cansado, ¿no? Y entonces yo dije, tiene toda la razón, ¿no? Porque cargas con todo. Yo no he tenido una época muy marcada de mi vida en modo soy el líder y espectacular y el mejor y no sé, a lo mejor por mi temperamento o lo que sea, pero no soy Anthony Robbins, ¿no? Yo, cuando entrenaba yo a conferencistas, siempre había uno que así, ¿tú a quién admiras? Yo a Anthony Robbins, yo quiero ser el Anthony Robbins mexicano. Y lo veíamos y ya sabes, bueno, pues te falta primero como 1.5 metros para arriba, ¿no? Para poder ser. Pero además Anthony Robbins tiene una pila, así que poca gente, ¿no? Pero bueno, eso es así de el éxito ahí, ¿no? Y todo, y competir y todo. Entonces me encantó que este cuate de pronto dice, nada más que eso es muy cansado. Porque entonces todo el tiempo tú eres responsable de todo. Tú cargas todo, tú decides todo y todo tienes que diseñar, ¿no? Vamos a ir a estas vacaciones y les vamos a sacar el máximo jugo. Entonces tengo que planear y ver y averiguar. Como querer controlar todo. Sí. Entonces me gustó, ¿no? Y entonces hizo una pausa y dijo, hay una tercera manera de vivir que es through me. Ok. Entonces, through me en inglés sería a través de mí. A través de mí. Y entonces que se mete a una reflexión, pues como muy espiritual diríamos, donde dice, ¿qué pasaría si yo me hago cargo de mí, me cuido, hago como lo que me corresponde en cuanto a darme mantenimiento y todo? No pasa nada si tengo un plan, si tengo ganas de que algo suceda, si me propongo algo. Pero en última instancia estoy siempre más atento a las señales que me van diciendo frío, frío, caliente, caliente, derecha, izquierda y me rindo. ¿Sería el go with the flow? Ajá. Pero agrégale como the flow with God, ¿no? O of God. Me rindo a algo más grande que yo. Entonces no es como una propuesta hippie, no es pues que te valga Hakuna Matata, ¿no? Ya te vale gordo. Que pase lo que tenga que pasar. Ajá, no, es más bien, a ver, Dios, tú guíame de hoy en particular en qué me tengo que enfocar. Y si realmente estoy through me, o sea, a través de mí, soy un instrumento de una inteligencia más grande que yo. Entonces,
lo que debe de pasar es que no es cansado. Porque estoy haciendo lo que me corresponde. Entonces lo disfruto. O sea, es como tiene que ver con desapegos también esto. Totalmente, ¿no? Sobre todo del ego. O sea, lo primero que tienes que soltar es el personaje. Entonces te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo notorio y radical. Tengo una gran amiga, se llama Nuria Suárez. Ella, como que en la misma época que yo empecé, también ella estaba dando cursos y talleres y así. Entonces, por muchísimos años, igual que yo, fue construyendo ella su imagen, publicó un libro, se volvió una muy buena conferencista, tallerista y daba consultas privadas padrísimas, ¿no? En un curso mío, ella era un curso tipo como de Anthony Robbins. Era un curso así de, a ver, vamos a hacer el experimento. No, de proponerte metas. Okay. No, porque el confrontativo no me gusta, pero sí era así de, a ver, rollo de, a ver, voy a establecer qué es lo que realmente quiero y me voy a comprometer 2 meses, ¿no? Y el rollo era así, vamos a dar un jalón 2 meses de compromiso, de que si el rollo es bajar de peso, pues órale, acompañado, en serio, ¿no? Pero sí, yo siempre muy amable, ¿no? Porque no era de que, ¿qué pasó? Al revés, era como todo con juegos y con premios. Siempre lo llevé por ese lado. Pero entonces ella, en ese momento, que además era mi coinstructora, pero por participar fue haciendo los ejercicios, entonces ella puso que quería ser conferencista internacional. Ese era uno. Y otro de sus objetivos era que quería encontrar una pareja que fuera su cómplice, que se llevara muy bien con ella. Lo definió así súper bien, ¿no? Y ya, y empezamos. Pues en esos 2 meses se ligó al chef español del restaurante de abajo de su casa. Y para hacerte el cuento corto, vive en España desde hace ya varios años. Se fue para allá. Cuando llegó a España, dio algunos talleres, conferencias, todo. Pero eventualmente lo dejó. Se hicieron tan buena mancuerna. Él es chef, que pusieron un restaurante juntos. Actualmente ella se dedica a eso y está feliz. Y entonces lo que a mí más me sorprende fue el desapego que ella tuvo de una carrera, o sea, de haberle dedicado tantos años a ir construyendo tu nombre, a irte posicionando, a que la gente, y de pronto a ella le quedó muy claro así de, mira, todo se cumplió. Todo lo que yo me propuse se cumplió, pero no se cumplió como yo lo esperaba. Y es más interesante lo que me trajo la vida. Te deja sorprender en ese sentido. Pero ¿cómo? Porque cuentas la historia y dices, qué padre, ¿no? Pero vivirlo, o sea, ¿cómo te das cuenta? Porque al final son señales, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo te das cuenta? Porque luego cuestionamos ¿será esto una señal? Lo pides señales, te las mandan y ¿será? ¿Será la señal? ¿No? Entonces, ¿cómo identificar si es una señal? Y 2, si la vida te está mandando para otro lado, ¿cómo desapegarte de eso? Porque la señal podría ser una oferta de empleo, pero que te implica, por ejemplo, dejar todo esto que tú has construido, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que yo más bien plantearía es, ¿por qué si estamos asumiendo la existencia de Dios, de un ser supremo, ser supremo, y me atrevo a agregarle otra asunción, que este ser supremo es amoroso, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso en la mesa, dice Rupert Sheldrake que los científicos como él dicen, solo dame permiso de un milagro, todo lo demás te lo explico. Pero nada más uno que sí necesito y ya de ahí el Big Bang y todo. Claro. Le doy razonamiento, pero hay uno que es, no sé por qué existimos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si me das permiso de tener 2 asunciones, que Dios existe y que es amoroso, entonces, ¿qué sentido tendría que nos haga las cosas difíciles? Entonces, si de pronto hay una propuesta de trabajo que me implica dejar todo lo que he construido y yo no estoy muy seguro si esto es como una invitación de mi destino, pues hay que pedir corroboración. O sea, ¿qué de malo y por qué le molestaría al universo que digas, oye, mándame una clarificación, necesito una confirmación que no tenga manera de interpretarse de otra forma, que sea inequívoco, ¿no? Hay un libro que se llama E². Esta chica propone 9 experimentos para evidenciar lo no visible.
Y son 9 experimentos como estructurados de manera muy científica. Tú tienes que poner cuáles son los hechos observables, cuál es la premisa y luego haces el experimento. Entonces, por ejemplo, el primer experimento es precioso. Nada más dice, en este primer experimento vas a poner a qué hora empezó el experimento y le estás avisando ella en vez de decirle Dios, le llama el campo. Okay. ¿No? Entonces ella dice, le avisas al campo, tienes 48 horas para darme una prueba, evidencia irrefutable de tu existencia, ¿no? Okay, Y de que porque suena raro como que, o sea, tú le estás dando órdenes a eso. Dice ella, no le molesta, esta cosa es mucho más grande, ¿cómo podría es tan amorosa que no se va a agüitar. Exacto. Entonces ella, medio de broma, le dice, tienes 48 horas para evidenciar tu existencia a través de algo que no haya podido ser el producto de una coincidencia babosa, ¿no? O sea, tiene que ser, ¿no? Y cuando yo hace muchos años leí ese libro, hice el experimento, jaló. Sí. No quiero decir porque fue como parte de esto es íntimo, ¿no? Esta fue una señal, pero las personas a quienes yo les he recomendado que hagan el ejercicio, todas me han dicho, llegó la señal. Apúntenlo, lo vamos a empezar a aplicar, háganlo. ¿No? Y entonces a partir de ahí te puedes agarrar, como de decir, ok, entonces, por ejemplo, si pasa esto, ¿por qué le molestaría al universo que le diga, oye, confírmame la información, hazme claro, ¿no? Y vamos a pensar que en ese momento el patrocinador más grande que tienes de esto que haces se te cae, ¿no? Entonces, bueno, ya confirmado, ya, ¿no? O sea, se cayó el de acá y el de acá. Pediste la señal, ahí me está, salté al bote que tenía que ser, ¿no? Ok. Y una vez que haces ese salto, lo tienes que hacer con toda la convicción y seguridad y tranquilidad de así va a ser, ¿no? Me acordaste de un libro que se llama Pon al cielo a trabajar. Ok. Que habla también un poquito de oye, comunícate con esa divinidad, pero casi que de tú a tú, porque al final eres parte de, ¿no? Porque siempre es pido y esta parte desde tú. ¿Desde dónde, no? Y con qué creencia limitante de decir, bueno, pues es que, ok, Dios es súper fregón y lo que tú quieras, pero yo soy tan pequeñito y cómo me va a escuchar y todo. Sí. Bueno, entonces no has entendido la definición de omnipresente, omnipotente, o sea, es un ovni. Dios básicamente es un ovni que está alrededor de nosotros y que perfectamente puede atender todas las cosas, ¿no? Sí. Eso es lo increíble. Todo, no quiero sonar como religioso o no quiero sonar como del secreto o algo. No, nada más porque el tema del conocimiento, del autoconocimiento sí nos va llevando a esos temas, a decir, entonces, en última instancia, yo podría seguir rascándole y si ya llego al espíritu, pues ya estoy rascando al universo entero que se manifiesta a través de mí. Y cada una de las capitas, pues es interesante. Es interesante. ¿Qué herramientas, o sea, recomiendas tú que sí la gente se ponga a ver estas herramientas como que la numerología, los endotipos, los no sé qué, pero cómo no caer en este rollo de ya me envicié? Conozco personas que ya me envicié y ahora qué más, y ahora a ver qué me dicen y ya dependes de lo que te digan. ¿Cómo usarlas? O sea, si lo recomiendas y si sí, ¿cómo usarlas para a tu favor y que no entres en este ciclo? Pidiendo guía, ¿no? O sea, vuelvo a la respuesta, pidiendo guía. En vez de andar como a la deriva, picoteando por acá y picoteando por allá, por ejemplo, si a alguien le llama la atención esto de los endotipos, que es muy divertido y es muy clarificador de muchas cosas, yo no creo que sea para todos. Entonces, lo que creo es que te metes a endotipos.com, que es donde se van a encontrar la información. Sí. Pero, y antes de decidir, el tema es que primero estás contigo y entonces tú dices, bueno, pues si esto es algo que en este momento de mi vida me va a facilitar, me va a favorecer para que yo cumpla con eso que esto más grande espera de mí, esto que yo voy a canalizar, entonces voy a ver una clase y si me llama la atención me quedo y si no, no. Okay. Pero le intenciono, ¿no? O sea, le pongo como la prueba de tú avísame si es esto, pues pongamos algo que yo diga, wow, está súper interesante, me quedo. Que te vibre, ¿no? Ajá, y si no, no. Porque si no tengo yo el propósito de ser un medio de algo más grande que yo, entonces nunca me voy a sentir como encontrado. Siempre me voy a sentir perdido. No importa qué mueva, porque
Si me fui por el camino de las artes marciales, de cualquier manera, pero es que había otra arte marcial diferente, ¿no? O el mapa de la astrología tibetana, esa sí es la... Entonces, todo empieza porque te propongas servir a un propósito superior. Y entonces, todos tienen esto, porque luego dicen, no, esto solo es para algunos que vienen con esa misión de transmitir y de ser. Y ahorita dices esto y es como, entonces, ¿todos deberíamos ponernos en esa frecuencia? Yo pienso que sí. Digo, eso es lo que yo he descargado, ¿no? De la nube. Sí. A mí me ha llegado este mensaje y el mensaje es: todos tenemos un juego o un rol que hacer en esta obra. Y si no te alineas, de cualquier manera vas a cumplir con tu parte, pero no entenderás qué pasó. Pero así, tú lo vivirás así tarazos, como dicen. La otra es, pues mejor por las buenas, ¿no? Sí, o sea, sí. que me toca hacer. Le doy, nomás dime bien por dónde. Y entonces lo disfrutas. Lo que suele pasar es que entonces lo disfrutas. El año pasado fue probablemente el año más difícil económicamente para mí. Fue un año muy curioso porque durante la contingencia a mí me fue muy bien. Sí. Y en cambio terminó la contingencia y pasó algo, hay un ajuste extraño. Sí. Entonces, es ese momento de no es que no haya tenido épocas donde haya tenido menos dinero, pero no tenía 3 hijos chiquitos alimentarios. Las circunstancias eran distintas. Sí, es diferente, ¿no? Los gastos son diferentes. Bueno, ese momento fue muy interesante porque yo había estado... mi endotipo es muy preocupón y había estado como lidiando con el tema de ya me fastidió un poco este tema de ser preocupón. O sea, está bien, es mi tendencia y mi temperamento, pero ¿cómo me lo otra saco? Opción? Sí, ¿qué opciones me das? ¿No? Vamos a intercambiarlo aunque sea por ser depresivo o algo, ¿no? Para que por lo menos ya sea para diferente. Probar otra cosa. Sí, para probar otro, ¿no? Entonces fue muy curioso porque la crisis fue muy ilustrativa para mí. Fue por un lado, yo dije... una de las cosas que todo el tiempo me preocupa es el dinero. Entonces yo dije, a ver, si en mayo yo tengo el dinero suficiente para pagar todas mis cuentas, ya no me voy a volver a preocupar por dinero. Se acabó, ¿no? Y entonces llegó mayo y pagué mis cuentas y entonces dije, perfecto, ya no. Pues fue a partir de junio que empezó horrible la situación. Y entonces yo decía, qué chistoso. Es como si, como dijiste que ya no te ibas a preocupar, nada más vamos a verificar que ya no te vas a preocupar, ¿no? Entonces, como ahora dicen, una doble verificación, ¿no? Como en los sistemas, ¿no? Entonces llegó y no me preocupé. O sea, fue lo interesante. No me preocupé. Dije, es tan sarcástica la respuesta del universo que solo me confirma que el universo está moviendo sus piezas y que las cosas... somos una más de ahí. Ajá, y que a ver, no te digo que fue de un momento a otro, pero en algún momento dije, ¿qué es lo que realmente podría pasar en esta circunstancia? Pues que nos mudamos a una colonia más humilde, que mis hijos ya no van a una escuela de una primaria de paga, se van a la del gobierno, que tenemos 2 autos, pues vendemos uno. O sea, y ese proceso de irme viviendo en paz en una situación que sí lo ameritaba. Eso era lo chistoso, ¿no? Tengo 48 años preocupándome cuando no amerita. Y cuando ya lo ameritaba, logré no preocuparme. Tuvo de pronto como resultado que a final de año cerré muy bien. De pronto se desamarró todo. ¿Algo soltaste en el camino? Siento que era nada más confirmemos, ¿no? Confirmemos que ya no tiene sentido estar preocupado por estas cosas. Sí, listo. Entonces ya. Pero cuando dijiste, estoy dispuesto a que si esto implica dejar esto y aquello, va. Nada más, mándame la señal. O sea, ¿a qué colonia me mudo? ¿No? Tú avísame en qué escuela van a ir mis niños. Y de pronto se desatoró y no tuvimos que vender el auto ni nada, ¿no? Pero un poco cuando estuve dispuesto está bien, si eso es lo que hay que hacer, no pasa nada, ya no fue necesario hacerlo. Entonces estoy tratando de dar un ejemplo de qué significa estar al servicio de. Al servicio de no a fuerza va a significar que seas la Madre Teresa y salves a los leprosos o mi llamado tiene que ser ir a orfanatorios y ayudar a los niños. A veces hay ratos en que en mi experiencia lo que te toca vivir tiene que ver contigo, con cosas que tú y que estás trabajando. Y luego sí te toca a lo mejor algo con tu pareja, apoyar, o con tus hijos o con otras personas o ayudar en el orfanatorio. Pero el tema es como despertarte todos los días y decir, bien, hoy de qué se trata este episodio, ¿no? Hoy de qué se va a tratar este capítulo y te lanzas a vivirlo recordándote a ti mismo
poniendo un pedacito de tu atención en ti y manteniéndote presente, atento a las señales. Porque las señales no se ven si no estás presente, ¿no? Pasan. Claro. Ahí están. Sí estuvieron, pero cuando creo que con este ejemplo que estás dando, seguramente hay muchas personas que se pueden identificar, que dicen, ay, pues, oye, pues sí, yo estoy pasando un momento complicado, familiar, económico, circunstancial, qué sé yo. Y cuando entras en estos estados de preocupación, ansiedad, de esto, el otro, ¿cómo te recentras para poder, cómo vuelves a levantar la antenita para que llegue la señal, en pocas palabras? O dicho de otra manera, si no eres capaz de poner la antenita cuando no estás del todo bien, pues entonces no te van a llegar bien los mensajes. Tienes que estar en cualquier momento. Sí. Pero ahora, tienes que asumir ciertas cosas, que el universo siempre te está mandando la señal y que se está encargando de todo. Si no asumes eso, entonces sí sería preocupante, pero de otra manera tú tienes que decir, a ver, seguramente el saboteo lo estoy organizando yo. Sí. Lo cual no es mala noticia porque entonces yo lo puedo resolver, ¿no? Okay. Me hiciste recordar a una persona con la que yo trabajo temas de coaching y le dije, a ver, ¿qué te quieres proponer? Y entonces me dijo, ya no quiero tener preocupaciones económicas. Entonces le dije, bueno, pues entonces vamos a buscarte un terapeuta. Me dijo, ¿por qué? No tendría yo como que emprender, hacer negocios. Le dije, porque dijiste que no quieres tener preocupaciones y las preocupaciones son psicológicas. Tú no me dijiste quiero tener mucho dinero. Sí, quiero tener libertad financiera. Sí. Lo que no quieres es tener preocupaciones y eso vamos se trabaja con terapia. Entonces se moría de la risa. Pues sí, le digo, pero es la verdad. Sí. Le dije, yo creo que de veras lo que quieres es no tener preocupaciones, no tener dinero, ¿no? Entonces, bueno, notar cómo el mismo vocabulario nos va ayudando a saber hacia dónde nos tenemos que mover. Venimos de un movimiento padre porque nos aportó el tema del optimismo y de la psicología positiva y así, pero también nos generó una sensación de estrés por no ser felices. Sí. Entonces ahora estamos preocupados porque, híjole, además de libertad financiera, ¿no? Y de salud, necesito ser feliz. Ahora resulta. Y como un día no me siento feliz, me siento culpable por no serlo. Me siento culpable por no serlo, me siento presionado al serlo. Entonces, ahí nada más hay que considerar que son happy problems. O sea, decir, bueno, pues por lo menos la solución está en algo que tengo yo que lidiar conmigo. Tengo que aprender a observar que la felicidad, la tranquilidad no operan si las obligo, ¿no? Entonces, date órdenes con mucha firmeza de estar tranquilo, ¿no? Estate tranquilo, ya no estés. Pues vas a ver que no funciona porque la naturaleza de lo que estás buscando es contraindicada con el método que estás usando, ¿no? Entonces, a través del estrés no vamos a ser felices. Quizás ya le dimos mucha pauta a eso. Es padre lo de la psicología positiva. Nos aportó muchas cosas, pero ahora también podríamos meternos como en la psicología de la aceptación. Este proceso de trabajar las emociones incómodas empieza porque no batalle con ellas. Las tengo que aprender a ver, a convivir con ellas. Ya no identificarme tanto. Exacto. Y en esa convivencia con ellas, irlas descubriendo como las señales internas que justamente me estaban indicando el camino. Hay un libro, recordé, que se llama Amar lo que es. No sé si lo has visto. No, pero suena muy interesante. En esa idea. Sí. Y bueno, la verdad es que wow, está muy interesante lo que nos dices, tanto que ya se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría que las personas que están como que en este rollo de afuera, estoy ocupado, tengo demasiadas cosas que hacer, mi vida no me da para meterme eso del autoconocimiento, son rollos que suenan bien, pero si vieras todo lo que traigo encima, ¿cómo podría empezar alguien a trabajar en esa parte? Bueno, más bien yo plantearía que una gran cantidad de las broncas que según tú te impiden enfocarte en la introspección y cosas así, una gran cantidad de esas broncas son el resultado de la falta de autoconocimiento. De no hacerlo. De que como no me conozco a mí mismo, entonces no me responsabilizo de lo que quiero, de lo que hago. Porque no me conozco a mí mismo, no me relaciono sanamente con los demás, me la vivo proyectado. Entonces lo que me molesta de los demás en realidad son broncas que traigo conmigo que no he resuelto, ¿no? Entonces creo que hay que considerar que si quieres tener
como solución a muchos de esos problemas, Sí. esta es la solución. La solución es empezar a hacerte cargo de ti. Insisto, el camino es diferente para cada quien porque es más un estilo de vida que una carrera universitaria. Uh-huh. No es un check de, ya tomé la de numerología. Sí, sí. No, es estar. Es decidir que quiero estar y en ese estar agregar un cachito de mi atención hacia mí para poder empezar a conocerme dentro de la circunstancia. Pero sí que, por ejemplo, empiecen a leer, empiecen a Bueno, yo los algún invito taller, a que algún tomen curso. endotipos, les va a encantar. Asómense a... mi escuela se llama Colegio Vivir. Ajá. Si se asoman a colegiovivir.com, hay un programa que yo dirijo que se llama Bienestar. Y es un programa que es como un Netflix de Cuau, ¿no? Ok. Entonces ahí se van a encontrar endotipos, se van a encontrar Activa tu Ser, que tiene que ver con cómo despertar la creatividad de nosotros. Uh-huh. Se van a encontrar otro que se llama Relacionarte, que Sí. tiene que ver con llevarte bien, no solo con la pareja, sino con los hijos, la familia, los amigos, los colegas, los clientes. Hay otro que se llama Taller de Logros, que es ese que te digo que tienes 2 meses para enfocarte en una cosa, Ok. donde se nos fue la canija de Nuria por hacerlo muy bien, porque hizo demasiado bien el taller. Ya la perdimos. Bueno, se encontró ella, pero la perdimos nosotros. Se nos fue. Hay otro que se llama Reconoce la Riqueza, que es como de finanzas personales, tiempo de resultados, que tienen que ver con que organices mejor tu tiempo. Entonces, para mí, obvio, nadie vende malo. Yo Claro. creo que he hecho un menú muy interesante en el que mi propuesta es que las personas tienen 7 días sin costo Uh-huh. para decidir por dónde arrancarían, ¿no? Entonces, Ok. a ver, ¿por dónde siento que en este momento la vida me invita a moverme? Porque empiece por organizar mis finanzas. Es parte del autoconocimiento Y también. ahorita nos recuerdas bien cómo encontrarlo y todo, pero no quiero que se me vaya esta pregunta. ¿Por qué sí dedicar o invertir dinero en ti? Porque luego es que no tengo. Sí, pero sí tengo para, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Vamos a decir que la mejor inversión que podemos hacer es la que hacemos en nosotros, en el sentido de que pues, nadie te lo puede quitar. Sí. Es justo lo que te da para el resto de la vida. Y que no es necesario invertir dinero. Mi curso sí tiene un costo, Claro. pero endotipos te lo encuentras en Spotify y no cuesta. Bueno, te Ujú. cuesta lo que de la app. Sí. O el autoconocimiento, pues no cuesta dinero. Cuesta hacer el movimiento de poner la atención y empezar Sí. a habitarte. Ahora, yo creo que no hay que ser unos tacaños con nosotros. Claro. Sí deberíamos de destinar una parte de nuestros recursos económicos a ti, a Claro. conocerte, Ujú. a mejorar. Y en teoría, ¿no? Si yo invierto en mí, eso me va permitiendo nuevas posibilidades y a lo mejor reditúan hasta en dinero, Sí, ¿no? sí, Se por reditúan supuesto. en que tengo una mejor... Ahora ya en las empresas no nada más se fijan si tienes el currículum, si estudiaste o en qué, también se fijan en tu forma de Totalmente, ser sí. y ver si encajas en la cultura de la Sí, empresa. Entonces queremos a gente más madura, más inteligente, más viva, más innovadora. Ni más Queremos gente- autocontrolada, ¿no? Autogestionada. Sí, la autogestión, Sí. ¿no? Que se dirijan. Porque sobre todo en empresas que están así creciendo, necesitan a gente que son los pilares de ese cambio. Totalmente. Y para eso necesitamos gente muy adulta, ¿no? Ujú, Hay ujú. mucha gente bien niña todavía, Sí. aunque sean rucos. Entonces necesitamos a ese tipo de personas. Entonces creo que ese es el fruto del autoconocimiento. Muy bien. Repítenos entonces tu escuela, cómo se llama, dónde te pueden encontrar, etcétera. Mi escuela se llama Colegio Vivir. Si se meten a www.colegiovivir.com, van a encontrar que hay varias cosas. Una de ellas es mi programa, se llama Bienestar. Ujú. Les regalo una semana completita, acceso total para que le apachurres, descargues para Sí. lo que tú quieras y conozcan mi propuesta. Para mí, hice un mapa muy holístico, Ujú. donde puedes empezar por el amor, si eso es lo que te aflige ahorita, o por la salud. Según Empiezas el por tema una que dieta, traigas, lo que en ajá. este momento las señales te estén diciendo. Creo que ya tengo un mapa muy completo. A mí me encuentran en todas mis redes sociales como Cuau Arau. Cuau En Arau. todas, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todas. Está homologado. Muy Entonces, bien. si buscas Cuau Arau, me encuentro. Nada de que Cuau Arau oficial Ajá, sí. y en la otra Cuau Arau pensamientos y en la otra soy Cuau Arau. No. Sí. Todas soy Cuau Arau parejito. ¿Sale? Perfecto. Ahí me encuentro. Muy bien. ¿Algún mensaje final que le quisieras dejar a las personas que nos están viendo y escuchando? Dicen que en el oráculo de Delfos justamente decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Yo normalmente hago una aclaración. A lo mejor primero desconócete a ti mismo, porque ya tienes una idea de quién eres y me parece que esa idea es la que te impide reconocer que eres mucho más. Sí. Entonces, a lo mejor primero pon en duda
lo que crees que eres. Y de ahí empiezas a decir, bueno, me voy a explorar como exploraría cualquier otro fenómeno de la naturaleza, con objetividad, ¿no? Sin asumir nada y observando qué es lo que realmente está ahí. Entonces tú me dijiste al principio, somos más de lo que creemos. Somos probablemente 99% más de lo que hemos identificado de nosotros, ¿no? Conocemos la puntita del iceberg. Hay mucho más. Wow, pues me encanta, Cuau. La verdad es que muchas gracias por todo lo que has compartido. Creo que a la gente le han de ver sonado así las campanitas y los tambores y todo, ¿no? Entonces, pues agradecerte tu tiempo. Yo sé que tienes un montón de cosas, que abriste el espacio para estar aquí. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos y el que tú hayas estado aquí lo valoro demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá otro día platiquemos de otro tema. Vas a ver que sí. ¿Vale? Decretado está. Gracias. Pues gracias a todos por haber estado en este podcast. Creo que lo debes compartir a quien tú consideres que le pueda ayudar en este momento, porque les van a caer varios o muchos 20. Gracias por haber estado aquí. Gracias por sintonizarnos. Y si estás en Spotify, recuerda ir a calificar el podcast ahí en las estrellitas, de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejar algún comentario y seguir a Cuau en sus redes sociales o ir a sus talleres. Gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí.